Cuando tenía 12 años, en este sitio, me jodieron la vida. Todo empezó a cuenta del Castro. Cuando andábamos de críos por el barrio, a veces aparecía de repente el Castro, con su navaja de macarrita, la navajita. La sacaba, la abría y nos decía: tú sabes que con esto te puedo levantar una uña, ¿no? Tú sabes que con esto te puedo rajar una oreja, ¿no? Y así nos tenía, acojonados sin saber qué hacer, parados allí hasta que se iba. Aquel día yo andaba jugando por donde la fábrica y me lo encuentro, y el Castro me hizo saltar la tapia y allí me tuvo toda la tarde, ¿no? Con el show. Pero hubo un momento en que se puso muy raro y empezó a llamarme marica y a decir que a mí mi padre me mete de hostias, que a mí mi padre me apaga cigarros en la espalda y mierdas así. Y de repente se me echa a llorar y ahí sí que pasé miedo y se pone como loco y me dicen que si se lo cuento a alguien que me mata. Y yo allí llorando y el Castro llorando y gritando que si se lo cuento a alguien me corta la lengua. Así que yo no dije nada. Lo que pasa es que estaba a la puerta del infierno. El Castro nos esperaba lo del papelito. El papelito. Vosotros no lo sabéis, pero en mi barrio había un local vacío de un banco y tenía un buzón. Y cuando éramos canijos decíamos que estaba maldito, que era la puerta del infierno y que si metías un papel con el nombre de alguien en el buzón, a quien fuera se lo llevaban y no lo volvías a ver. Tenía yo muerto de miedo con lo de la fábrica y no pude más, así que cogí un papel y escribí el nombre del Castro y ala, al buzón. Adiós, muy buenas. Adiós. ¿Y qué os creéis que pasó? Pues que el Castro ya no apareció más por el barrio. Uy, qué alivio, ¿no? ¡Qué bien! Pero es que desde entonces se fue todo a la mierda. Yo recuerdo que no aprobaba ni una. ¿Y qué pasó? Pues que al taller, a currar con mi viejo, ¿no? Y años y años y años aquí, empantanado. Todo el mundo se fue yendo del barrio y el local del infierno allí seguía, vacío. Y luego cerró otro y otro. Y así todo el barrio igual de muerto. Hasta que un día nosotros también tuvimos que cerrar. ¿Y ahora qué? Ahora me paso las tardes dando vueltas por ahí. Me tomo una lata en un banco. Porque aquí no queda nadie, majetes. Aquí no queda nadie. Resulta que llevo años teniendo el mismo sueño. Voy dando vueltas por el barrio y es como un laberinto. No soy capaz de salir nunca. Llego hasta la Renfe o al descampado donde el hospital. Y luego estoy en mi portal otra vez. Y luego arriba, a currar. Bueno, eso era antes, ¿no? Hace poco me contaron lo que pasaba con el local. Cuando se quedó vacío, los yonkis se colaban allí para pincharse. Por eso se veían cosas raras. Y nuestros padres nos decían que no fuésemos por allí. Así empezamos a decir que era la puerta del infierno. El local era de una caja de ahorros que quebró. Los dueños se fueron con una buena pasta y dejaron a la gente en la ruina, a mucha gente del barrio. Me apuesto lo que queráis a que al padre del Castro también lo dejaron en la ruina. Cuando me lo contaron, me acerqué a ver el local. Llevaba años sin pasar por allí. Me daba miedo. Me imaginaba al Castro metido dentro, vigilando por el cristal. Pero cuando fui, no había nada. Solo estaba lleno de mierda y de pintadas. La cosa es que esa noche soñé que estaba allí, dentro del local.
y había unas escaleras. Tenía otro piso arriba y yo sentía que tenía que ir a ver. Total, que subo a las escaleras y había un pasillo y varias puertas. Detrás de una de ellas salía una luz y oí la voz del Castro que me llamaba para que la abriese, pero tan tranquilo, como que me pedía perdón, que se había dado cuenta de que había sido un gilipollas. Y aquello me daba paz y yo iba a abrir la puerta y entonces me desperté. Ahora siento una cosa, siento una cosita. Siento como que ha llegado el momento, que lo tengo que hacer, que ya son muchos años igual, muchos años aquí, parado. Así que esta noche iré al local con un papel, con mi nombre escrito, y lo voy a meter en el buzón, porque ya está bien, ¿no? Es muy cansado estar así siempre, y a lo mejor no pasa nada, ¿verdad? Igual me quedo con cara de gilipollas. Pero si no, si pasa algo, ni se os ocurra acercaros por el local, porque os puedo levantar una uña y os puedo rajar una oreja.